Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en esta edición de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca de la señal del Mesías. Cuando nuestro Señor Jesucristo nació y vino en la carne, cuando comenzó su ministerio, los fariseos estaban pidiéndole una señal. ¿Por qué? Ellos estaban esperando al Mesías. Ellos sabían que el enviado de Dios había de venir en ese tiempo, en esa época. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo hizo muchos milagros, hizo muchas señales, pero ellos querían la señal de que Él era el Mesías. Vamos al Evangelio de Mateo para comenzar a estudiar este tema acerca de la señal del Mesías, porque esta señal es muy importante. Y ahora, conforme se acerca la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, también se acerca la temporada, verdad, que el cristianismo celebra como la llamada Semana Santa, y también lo que es la crucifixión de Cristo, que conmemora la muerte, la crucifixión de Cristo, los días que estuvo Él en el sepulcro y después su resurrección y su ascensión al Padre finalmente. Es importante estudiar esta señal, la señal que Él dio, solamente una señal de que Él era el Mesías. Él era el enviado de Dios. Él era el Hijo de Dios. En Mateo 12, en el versículo 38, dice: Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esto, excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es muy importante lo que dice con respecto a esto. Dice que solamente la señal del profeta Jonás le será dada, y así como él estuvo 3 días y 3 noches en la barriga del gran pez, que así iba a estar él, el Hijo del Hombre, como se declaraba a sí mismo, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, es decir, en el sepulcro. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 2, que nos da un poquito también más de contexto en otra ocasión, cuando él también le pidieron esa señal. En Juan 2, versículo 13 dice: Ahora la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén. Y vamos a hacer una pausa aquí porque es importante que nosotros entendamos que Jesucristo, nuestro Señor, era judío. Nació en el pueblo judío y era descendiente directo de la tribu de Judá, o el cuarto hijo de Jacob, que después fue llamado Israel. Es descendiente de Judá, descendiente de David, que también era obviamente de la tribu de Judá. Y él Jesús subió a Jerusalén porque ese era el mandamiento al pueblo de Dios, que subiera a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Por eso dice: la Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. Y continuando en el versículo 14, dice: Y él encontró en el templo aquellos que estaban vendiendo bueyes y ovejas y palomas, y los cambiadores de monedas sentados allí. Y tras hacer un látigo de cuerdas, él los expulsó a todos del templo con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y a aquellos que estaban vendiendo las palomas, él dijo: Saquen estas cosas de aquí. No hagan la casa de mi padre una casa de mercancías. Entonces sus discípulos recordaron que estaba escrito: El celo de tu casa me ha consumido. Como resultado, los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, viendo que haces estas cosas? Jesús respondió y les dijo: Destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: Este templo estuvo 46 años en construcción, ¿y tú lo levantarás en 3 días?
pero él hablaba concerniente al templo de su cuerpo. Por tanto, cuando él fue resucitado de los muertos, sus discípulos recordaron que él les había dicho esto, y creyeron las Escrituras y la palabra que Jesús había hablado. Es muy importante porque aquí realmente es la misma señal de 3 días. Estaba hablando acerca de su cuerpo y había dado la señal del profeta Jonás y estaba aquí testificando, hablando del templo de su cuerpo. Ellos pensaban que porque había estado en el templo volcando las mesas y sacando a los cambistas, que en realidad solamente estaban haciendo mercadería de los mandamientos de Dios y cobraban precios exorbitantes por traer las ofrendas que eran requeridas del pueblo de Dios en ese tiempo, en el templo. Y él reconoce, Jesús mismo reconoce que es la casa de su Padre, que era el legítimo templo de Dios, a donde tenía que ir el pueblo de Israel a celebrar la fiesta de la Pascua, la cual estaba cerca. Ahora, ¿cómo es entonces que tenemos nosotros esta señal de 3 días y 3 noches? O de que en 3 días él había de levantar ese templo, hablando del templo de su cuerpo. La mayoría del cristianismo celebra realmente o cree que esto ocurrió en un viernes, que la muerte y la crucifixión de Jesús ocurrió en un viernes y su resurrección ocurrió y ascensión ocurrieron en domingo. Entonces, ¿cómo se cumple esta señal? ¿Cómo podemos saber que esa es la verdad? El pueblo católico realmente celebra la llamada Semana Santa y también muchas de las iglesias protestantes lo celebran al mismo tiempo, celebran las mismas festividades, aunque quizás no con los rituales y las cosas que se llevan a cabo en la iglesia católica. Pero esta Semana Santa se enfoca primordialmente en 3 días, que es el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Sábado Santo. También está obviamente el llamado Domingo de Resurrección. Pero vamos a realmente estudiar lo que dice en la palabra de Dios, las Escrituras con respecto a esto. Porque siendo lógicos, ¿cómo podemos encontrar 3 días y 3 noches en un espacio de viernes por la tarde hasta el domingo? Domingo en la madrugada, domingo en la mañana, que es cuando dicen que resucitó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos tener 3 días si es viernes, sábado y domingo? Él dijo que estaría 3 días y 3 noches. Ahí solamente podrían existir partes de 3 días y quizás 2 noches. Es muy difícil realmente reconciliar esto. Si usted ha pensado en cómo se lleva a cabo esto, cómo es que son 3 días y 3 noches y no lo ha entendido, quizás es importante que demos un paso atrás para poder estudiar la palabra de Dios, la única fuente de verdad al 100%, en lo que dice la palabra de Dios y entenderlo en el contexto de lo que sucedió realmente, de quién era Jesucristo, de ver el Antiguo y el Nuevo Testamento, cómo son unos. Porque esta llamada Semana Santa está llena de tradiciones, está llena de muchas tradiciones y muchos elementos ritualísticos. Pero ¿son acaso estos la verdad? Por ejemplo, en el Jueves Santo se da la misa vespertina de la Cena del Señor. Se cree que la llamada Última Cena sucedió en un jueves y que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en un viernes. Esto vamos a ver un poco más adelante cuáles son las escrituras que la Iglesia Católica y también la mayoría de las iglesias protestantes utilizan para decir esto, para realmente basar su doctrina en ello. Decir que esta llamada Última Cena del Señor, y vamos a ver el correcto nombre de esta celebración que se llevó a cabo, pero dicen que se instituyó, ¿verdad? En este mismo Jueves Santo, en esta misma noche, se instituyen 3 cosas. Primero, la Eucaristía. Segundo, el sacerdocio. Y tercero, el lavamiento de pies. Vamos a estudiar lo que dice la palabra de Dios al respecto de estas 3 cosas. Lo primero es la Eucaristía. Para comenzar, esa palabra no está en la Biblia. No hay una palabra que diga Eucaristía. Nuestro Señor Jesucristo no la llamó por ese nombre. Y
Vamos a ver lo que dice entonces la palabra de Dios con respecto a esta celebración que se llevó a cabo la noche antes de que fuera nuestro Señor Jesucristo crucificado. Lucas 22:15 está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, y les dijo, con verdadero deseo he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que sufra. Porque les digo que no comeré de ella otra vez hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Y tomó una copa, y después de dar gracias dijo, tomen esto y divídanlo entre ustedes. Porque les digo, no beberé en absoluto del fruto de la vid hasta que el reino de Dios haya venido. Y tomó pan, y después de dar gracias, lo rompió y lo dio a ellos diciendo, este es mi cuerpo, el cual es dado por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. En la misma manera también, tomó la copa después de cenar diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por ustedes. Aquí, en Lucas 22 hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo lo llama la Pascua. Esta Pascua. No la llama Eucaristía, no la llama comunión, no la llama la Cena del Señor, porque no es ninguna de esas cosas. Incluso el apóstol Pablo, también en 1 Corintios 11, y vamos a ir allá, nos confirma que no es esto, que no es la Cena del Señor, que esto lo que llevó a cabo realmente fue la Pascua. La noche antes de morir, nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua. Como decía, ¿verdad? Como ya vimos en el Evangelio de Juan, la Pascua de los judíos, o la llamada Pascua de los judíos, estaba cerca. Vamos a ver entonces en 1 Corintios 11 lo que dice el apóstol Pablo al respecto. En el versículo 20 comienza, por tanto, cuando se reúnan en un lugar, no es para comer la cena del Señor, porque al comer, todos toman su propia cena primero. Ahora de un lado, alguno va hambriento, pero de otro lado, otro llega a estar borracho. ¿Qué? ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O desprecian la iglesia de Dios y ponen en vergüenza a aquellos que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? Yo no los alabo, porque yo recibí del Señor lo que también entregué a ustedes, que el Señor Jesús, en la noche en la cual fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo rompió y dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo, el cual está siendo roto por ustedes. Esto háganlo en memoria de mí. En la misma manera, también tomó la copa después que había cenado, diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Esto háganlo tan a menudo como la beban en memoria de mí. Porque tan a menudo como coman este pan y beban esta copa, solemnemente proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. El apóstol Pablo está siendo muy claro al respecto que esta no es la cena del Señor y realmente que lo central en esta celebración fue el pan y el vino. No una cena comunal, no una cena donde unos coman de más y otros se emborrachen, sino que eran los símbolos de la misma carne y sangre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo incluso le volvió a ratificar a través del apóstol Pablo lo que ya había ordenado, que esta conmemoración había de llevarse a cabo solemnemente proclamando la muerte del Señor. Esta es la conmemoración de la muerte del Señor, a pesar de que Él murió ese mismo día, pero horas después en la porción del día. ¿Por qué? Como sabemos en Génesis, Dios comienza los días a la puesta del sol y terminan a la puesta del sol del día siguiente. Pero ese es un punto y aparte, ya después hablaremos un poco más de esto. El segundo punto que decían acerca del Jueves Santo es que se instituyó el sacerdocio. Pero realmente no hay tal palabra sacerdocio en los capítulos de Juan 13 al 17. Porque en realidad este es el nuevo pacto. Estas son las instrucciones a detalle que dejó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos antes de ser crucificado. En Juan 15, versículo 26, dice, pero cuando el Consolador haya venido,
el cual les enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, ese dará testimonio de mí. Entonces ustedes también darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Entonces, testigos, sí. Dar testimonio de él, sí. Y lo declararon en los evangelios y también en las epístolas que después escribieron. Ellos dieron testimonio de lo que vieron y de lo que oyeron. Testimonio de Jesucristo y de lo que hizo. Entonces, no fue establecido el sacerdocio. No hay tal palabra durante esta celebración. La Pascua del Eterno. Y la tercera cosa que dice que se estableció el Jueves Santo es el lavamiento de pies, que es cierto porque es cuando nuestro Señor Jesucristo tomó agua en un lebrillo y empezó a lavar los pies de los discípulos y les dio esta instrucción realmente para darles el ejemplo de cómo debían de ser, no solamente en lo exterior, sino la actitud del corazón de servir a los demás, de poner primero a los demás. Ahora, en el llamado Viernes Santo, hay otras tradiciones que lleva a cabo la Iglesia Católica, como cubrir imágenes de Jesús, que, por cierto, no deben de hacerse porque el segundo mandamiento está siendo quebrantado al hacer imágenes de Dios e inclinarse a adorarlas. Eso es lo que dice en Éxodo 20. También hay otras tradiciones de vestir de luto a la Virgen María, lo cual también están quebrantando el segundo mandamiento porque también se inclinan a adorarla a ella. Y María sí era virgen cuando concibió y cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, pero después en la Biblia se detalla que ella tuvo más hijos después de Jesús. Él fue su primogénito. También hay otras tradiciones como adoración a la cruz. Y eso no está en la palabra de Dios. No dice que se deba adorar la cruz. Sí se habla acerca de la cruz de Cristo, sí hablan los apóstoles de predicar predicar a Cristo crucificado, pero la cruz por sí sola realmente no es algo que deba ser adorado. No hay ninguna instrucción en la palabra de Dios al respecto. Incluso es lo opuesto. Es el elemento de tortura que se usó contra nuestro Salvador, a través de el cual Él dio su vida. Claro que Él la dio voluntariamente, no porque la tomaran de Él lo dijo muy claramente. Pero adoración al elemento de tortura, ¿por qué? Si hay alguien que celebra en realidad la cruz, sería el enemigo, quien pensó que estaba triunfando en ese momento, cuando nuestro Salvador dio su vida por nuestros pecados. Hay otras tradiciones como rezar el credo de los apóstoles, que tampoco está en la Biblia. Eso fue realmente diseñado, ideado por la Iglesia Católica. También se hace la representación del Vía Crucis, que es una representación de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Lo hacen ese viernes y no hay instrucción tal en la palabra de Dios que se lleve a cabo, que se vuelva a vivir. Y hay personas que se flagelan, ¿verdad? Sufren, incluso son crucificados, atados, ¿verdad? O incluso con clavos en sus manos, en sus pies, para tratar de sentir lo que sintió nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay instrucción tal en la palabra de Dios. Después viene el llamado Sábado Santo, que es un día de luto, silencio y reflexión. En la Iglesia Católica no hay eucaristías ni campanas. Es un día muy solemne, conmemorando la muerte del Señor. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento al respecto? Porque la señal fue la señal del profeta Jonás. ¿Y por qué la Pascua fue instituida desde el Antiguo Testamento? La Pascua que nuestro Señor Jesucristo anhelaba guardar. Vamos a Jonás 1, versículo 17, donde dice: y el Señor había preparado un gran pez para tragar a Jonás. Y Jonás estuvo en la barriga del pez 3 días y 3 noches. No dice porciones de 3 días ni porciones de 3 noches. Dice que estuvo 3 días y 3 noches ahí. Y esto fue obviamente para profetizar lo que había de suceder con nuestro Señor Jesucristo, que había de estar en el sepulcro 3 días completos y 3 noches. Porque la Biblia lo que dice, eso es lo que significa. No dice verdades a medias. No dice verdades que tienen que ser entendidas por algunos cálculos o por razonamientos humanos.
lo que dice es lo que sucedió. Él estuvo 3 días y 3 noches, pero ¿cómo es que no realmente no se entiende, no se puede conjugar cómo lleva de viernes a domingo 3 días y 3 noches? Quizás es porque Él no murió en un viernes y Él no resucitó en un domingo. Pero para ello tenemos que ir al Antiguo Testamento, donde fue dada la ordenanza de la Pascua. Vamos a Éxodo 12, versículo 3. Éxodo 12, versículo 3, donde está hablando acerca del pueblo de Israel que estaba a punto de ser liberado de la esclavitud en Egipto. En el versículo 3, el Eterno le dice a Moisés: habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10º día de este mes, tomará cada hombre un cordero por casa de padre, un cordero por casa. Y ahora en el versículo 6, dice: y lo guardarán hasta el comienzo del 14º día del mismo mes. Y toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará entre las 2 noches. Y tomarán de la sangre y golpearán sobre los 2 postes y sobre el poste superior de la puerta de las casas en las cuales lo comerán. Y comerán la carne en esa noche, asada con fuego, y pan sin levadura. Lo comerán con hierbas amargas. Y ahora pasando al versículo 11 en este mismo capítulo, dice: y esta es la forma como lo comerán: con sus lomos ceñidos, sus sandalias en sus pies y su bastón en su mano, y lo comerán en temor. Es la Pascua del Señor. Porque pasaré a través de la tierra de Egipto esa noche, y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, hombre y bestia, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. Y la sangre será para ustedes una señal sobre las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré sobre ustedes. Y la plaga no será sobre ustedes para destruirlos cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día será un memorial para ustedes, y lo guardarán una fiesta al Señor a través de sus generaciones. Lo guardarán una fiesta como una ley para siempre. Y quiero que enfaticemos en esas palabras: para siempre. Es una ley. Entonces lo que se dio la Pascua era cuando se mataba el cordero y se ponía la sangre, se puso la sangre esa única vez en Egipto, porque el ángel del Eterno iba a venir a matar a todos los primogénitos en todas las casas. La única excepción era donde viera la sangre en los postes de la puerta. Esto es lo que guardó nuestro Señor Jesucristo. Esta fiesta de la Pascua es lo que Él celebró esa noche, porque así lo declaró muy claramente en Lucas 22, como ya leímos, que tenía un deseo de comer esta Pascua con ellos, de comer esta Pascua. En la instrucción era que en el 10º día del mes, y esto es conforme al calendario hebreo, el calendario que Dios le dio a su pueblo, habían de tomar este cordero y que lo guardaran hasta el 14º día de ese mes, que lo guardaran por 4 días, y entonces la instrucción decía que había que matarlo entre las 2 noches. Es después de que se pone el sol, cuando todavía hay luz, había que matar al cordero, había que asarlo esa noche. Se dio la instrucción de que fuera asada con fuego y que se comiese con panes sin levadura y hierbas amargas. Esta es la instrucción de la Pascua. Nuestro Señor Jesucristo era judío, era de la tribu de Judá, y Él realmente siguió la instrucción que fue dada para el pueblo. Siguió la instrucción que fue dada para el pueblo de Israel. Él subió a Jerusalén. Los discípulos prepararon esta Pascua para que Él la celebrase. Y esta Pascua, esta celebración, como ya leímos, con el pan y el vino representando su carne y su sangre, esta fue la celebración que Él llevó a cabo. No era algo nuevo. Instituyó algo nuevo Él, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero el tiempo en el cual se guardaba no se cambió. Era el mismo tiempo de cuando se guardaba inicialmente. Era el mismo nombre y era la misma celebración. Y Él la guardó de la misma manera.
Es muy importante que tengamos esto en mente para poder entender cómo es posible que Él haya muerto en un viernes y resucitado en un domingo y ascendido al Padre en un domingo. En el siguiente episodio de Abre mis ojos vamos a seguir realmente estudiando este tema de la señal del Mesías. Esta señal de 3 días y 3 noches en el sepulcro. En este episodio hemos establecido que nuestro Señor Jesucristo guardó la Pascua y que la guardó con lo que estaba establecido, porque Él era judío en la ciudad de Jerusalén, como había sido ordenado, como una ley que debía ser guardada para siempre. Por el momento me despido y nos vemos en el siguiente episodio de Abre mis ojos para continuar con la señal del Mesías.